Está grabando. Ya. Hola, 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 hola. Melómanos y melómanas, bienvenidos a un nuevo podcast de Decibelia. Eso. Estamos con la misma ropa que en el primer video porque lo grabamos el mismo día. Sorpresa. Bien, sinceridad ante todo con el público. Sería Eso. todo con el público, sí. Bueno, nos presentamos de nuevo, ¿no? Transparencia. Sí, por acá Estefano. Me Por dicen acá, Fano, los amigos. Benjamín. Por acá, Bastián. Y hoy vamos a traer un nuevo capítulo donde pueden ver que, oh no, Chupete Suazo goleador. Corten. Bloopers. Que alguien le traiga un completo. Vamos a hablar de discos, pero primero vamos a partir con una actividad de coaching. Sí, venía pensando, porque bueno, ya que en el primer capítulo nos presentamos, fuimos hablando un poquito de varios grupos, nos faltaron varias canciones y yo les voy a proponer un juego. Siempre faltan canciones. Eso. Voy a proponerles una palabra específica ¿Ya? que va a ser heart, por ejemplo. Duro. Sí. No, heart heart de corazón. Here. Ah, Hertz. Claro, heart de corazón. Ya. Y vamos a jugar a que piensen en canciones que tengan esta palabra. Puede ser, Puede ser el título, puede ser un estribillo. Puede ser en español o en inglés. Me Claro. acuerdo que en Rojo Fama contra Fama hacían un concurso parecido a este. Lo voy a buscar. Ya, con Heart, Listen to Your Heart, de De Roxette. I'll be waiting for you. Corazones de los prisioneros. Buena. Ah, puede ser en español. Sí, también puede ser en español. Ya. Tu amor me dio en el centro de mi corazón, Chayana. Ay, mi corazón tan maricón del Cuarteto de Nos. Corazón de melón. Corazón de melón. Corazón espinado, de Maná. Corazón Hablamos de Maná. espinado. Corazón espinado. Ya, ese Maná. Ese ese Maná. Maná. Corazón Bien. espinado. Bien. Heartless. Heart Chapet Box de Nirvana. Box. Qué buen video de esa canción. Temazo. Sí. Sí, un temazo. Muy, muy bueno. Corazón Imperial de Piero the Heart. Heartbeat de los Pet Shop Boys. La de Titanic. ¿Cómo se llama esa canción? My Heart Will Go On. My Heart Will Go On de Celine Dion. Sí. Darkness of the Heart of My Love, creo, de Ghost. Temazo. Heart, el grupo. Sí, son muy buenas. Va- Son buenísimas. ¿Viste que tienen un video que fue polémico? Ah, ¿Cachai ¿cuál? el video que tienen polémico? No tengo ni idea. Tráete el té. La Heart en los años 90 tuvieron una polémica porque se filtró un video de ellas en una fiesta donde carreteaban y toda la weá y el video fue tan polémico que años después VH1 sacó como un compilado de los 100 momentos más polémicos de la música y ese video estaba como en el número 10. Una weá así. En realidad estoy mintiendo con el puesto, pero estaba bien adelante. Claro. Y hablaba de que las minas se daban un beso y la weá, entonces como que era una weá media lésbica, pero en realidad era un video de gente carreteando nomás, weón, ¿cachai? Pero fue súper polémico. Dicen... Perdón. Es que me quedé con la idea de corazón. De los corazones. Listen to your heart. Listen to your heart. Listen to your heart de Roxette. ¿Puede ser? Fue lo primero que dije. El primero que dije. Lo Listen to dijiste. your Sí, heart. perdón. Bueno, es un clásico, Perdón. así que no se puede negar. Yo creo que es una canción que todos hemos escuchado alguna vez en la vida. Mi corazón encantado, de Dragon De Ball Dragon GT. Ball GT, muy buena. Sí, todo el rato, mi corazón encantado. Hoy tenía uno en mente de Miguel Bosé, se me fue. Bueno, pero... Corazón bandido. No, es amante bandido. Amante bandido. Bandido. Corazón malherido. Corazón, no me digo. ¿Verdad? Sí, esa, puede ser eso lo que Puede estaba ser. pensando. Puede ser. Está bien. Oigan, muchachos, ¿y qué nos convoca el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a recomendar algunos discos que sentimos nosotros que son trascendentales. Perfecto. No es obligación, ya de partida una consulta, porque no es obligación realmente que uno sea fanático de la música y coleccionar música, o si es una obligación. No. ¿Es un deber para el amante de la música tener música envasada? Yo creo que depende de cómo esté la economía. Ya, otro tema para hablar en podcast. No es lo mismo un vinilo hoy que un vinilo hace 10 años. Exactamente. Ni hace 40. Exactamente. Entonces quizás por ahí va, pero bueno, yo creo que las personas que nos gusta harto la música, sí o sí tratamos al menos de tener
un cancionero más o menos ahí físico, ya sea en CD, en vinilo, En cassette. Yo creo que hay un disco que a todos a lo mejor nos gusta y quizás, no sé, ni siquiera tienen la tornamesa, Y lo pero tiene. quiero ese disco, Sí. quiero ese disco en vinilo. Sí, he conocido gente de esa índole, gente ¿Mm? extraña. Gente extraña, pero tiene todo el... Yo todo le hago una pregunta, porque los dos tienen tornamesa, Sí. ¿cierto? ¿Ustedes primero compraron la tornamesa o primero empezaron a juntar los discos? La firma. Yo Qué primero buena. empecé con los discos. Sí, también. Yo igual partí con los discos, creo. Creo que sí. Sí. Oye, difícil pregunta porque... Es que lo que pasa es que también siempre tuve tornamesa. Ya, Acá en la casa había un equipo de música antiguo ya. que estuvo malo mucho tiempo, pues se arregló, después se volvió a echar a perder y así. Pero conocía los discos de vinilo desde un comienzo. Dale. Mi casa igual tiene muerta antigüedad, entonces había. Y después, claro, yo me compré esta que no se ve aquí, pero es una Audio-Técnica promedio, que la ocupo para mis discos y ahí empecé a comprar más vinilos. Dale. Bien. ¿Y tú, Benja? ¿Cómo lo hiciste ahí? También yo partí también primero con los discos, primero partí con los CD, después con los vinilos y quizás a lo mejor ni siquiera tenía la tornamesa, pero habían discos que me gustaban tanto que yo decía, necesito tenerlos, sé que en algún punto de mi vida voy a tener donde escucharlo, Y los compraste. pero necesito tener ese disco porque me gusta mucho. Mira, yo igual partí así. Me acuerdo que había una tienda que se llamaba Como que estuviéramos hablando de drogas. Yo Punto, partí así Punto también. Musical, que quedaba acá en el centro de Santiago. Y bueno, Todavía está Punto Musical, fue. sí, todavía está. Creo que la que donde yo Estado. iba, todavía está ahí porque creo que la habían cerrado, pero no estoy. No, hay un Punto Musical en estado y en un par de galerías. Ya. Mm. Yo pasaba por ahí y siempre había música en formato físico. Y puta, decía, puta, paso o no paso. Es que si paso me voy a comprar algo sí o sí. Y pasé y me traje como 3 discos al hilo de Cerati en vinilo. Bueno, Y no tenía la tornamesa. Po. Y De Cerati en vinilo, ¿y eso cuánto fue? Eso fue el 2019. ¿Y ahí cuántos salieron los tres? Así que te acordías, así como... Mira, en ese tiempo uno salía como 30 lucas, el otro como 24 y el otro como 32. Ya, barato, Ah, weón. Sí, a en lo ese que tiempo. cuestan hoy, 45 Sí, po. lucas te cuesta un disco Cerati, un Sí. vinilo, una cosa así. Entonces, y de ahí dije, Sí. los dejé en un mueble específico que estaba solamente eso, y después empecé a ver que estaba muy vacío, dije, le hacen falta compañeros, y empecé a llenar la wea y bien. retiro el 10%, disco, tornamesa, todo. Urgencia pandémica, Claro, discos. así que así empecé, pues, Bien. ¿cachai? Esa, al menos mi historia con el tema de la música De envasada. envasada en ¿Fueron físico. alguna vez a la feria del disco? Sí. Sí. Yo tengo un recuerdo muy puntual que fue, imagínate, cuando mi papá le estaba buscando un regalo a mi mamá y le fue específicamente a comprarle un disco de Andrés de León. Andrés de León, el buen Andrés de El León. buen Andrés de León. Muy Ya. bueno. En la Feria del Disco. En la Feria del Disco. Y que mientras íbamos, obviamente uno va como por sectores buscando otra cosa, pero tengo como esos recuerdos desde de bien chico. Mira. ¿Y tú fuiste a hacer el disco? Sí, pero poquito, porque era bien chico y no tengo como tanto recuerdo. Lo que sí me acuerdo, que no era en la Feria del Disco, que de repente pasaba, ponte tú, Falabella, ¿Ya? años atrás, Y habían discos. y tú podías colocar un disco y unos audífonos, Sí. y te podías, y ahí Así empecé- es. y ahí también escuché varias canciones que no de banda o músicos que no los conocía, y ahí Lo ubicaste. lo empecé a ubicar. Lo que pueden hacer hoy en el Bio Bio. Una En el tradición Bio Bio. todavía. Sí, Ya. en el Bio Bio se va a hacer eso. Yo igual pasé a la Feria del Disco, cuando se llamaba Feria del Disco, porque después se llamó Feria Mix un tiempo. Y el The Wall que tengo ahí lo compré ahí. Bueno, Buena. Compré The Wall y compré lo mejor de Aerosmith, un disco doble. Cuando me regalaron una vez plata por un cumpleaños, bueno, yo tenía como... No sé, 10 años tengo que haber tenido algo así, me regalaron plata así como 20 y tantas lucas, 30 lucas, fue algo así. Y yo partí de allá a comprarme disco y me compré esos dos. buena. Discazos, ambos. Referente The Wall. al tema del formato físico o al digital, ¿ustedes creen qué creen que es mejor? El físico, El físico. el físico. ¿Y tú? Es complicado porque siento que igual hoy en día sí te facilita mucho las cosas, pero siento que el formato físico también tiene su encanto, también suena mejor. Si yo creo que si tuviera que... No tengo problema con ninguna de las dos, pero si tuviera que elegir prefiero el físico. Ya. Yo el otro día, hace como 4 días, vi un video que me pareció bastante
ruidoso, chistoso, pero serio a la vez, no sé. Lo tenía todo. Claro, porque era una persona mayor, un español, que dijo, ahora no somos Hostia. dueños de nada, hasta la música, no sé, po, todo está en plataforma y nada es tuyo. Y yo empecé a pensar, y claro, po, porque, no sé, pues nosotros acá tenemos discos, ¿cachai? Es de nosotros. Sí, se entiende Pero lo que en va. formato digital, tú igual estás pagando una suscripción, y si no tienes la suscripción, Sí. cagaste, o sea, no... Tendrías que buscar otras formas, O sea, ¿cachai? claro, la piratería siempre va a existir. Claro, Pero tenéis razón en lo que decís, pues, o sea... entonces se paga por todo, ¿cachai? Prácticamente se paga por todo. Entonces, no sé, pues por ejemplo, un libro, tú que lees harto, Ujú. tienes tu libro en formato físico, pero también está el formato digital, y a lo mejor también existe alguna suscripción por ahí, y después se te acaba la suscripción y chao. Sí, no tengo nada de eso. No ¿Cachai? leo digital. Pero sí escucho música digitalmente, pues. Sí, pues no, yo igual. Aplica. Y me pasa lo que hice Por una hueá obvia igual porque no voy a andar con la tornamesa, pues. Sí, pues. Con el Dixman. Con el Dickman sí, pero a lo que voy yo es que tiene todo el sentido del mundo. Y yo me recuerdo, ponte tú, de una amiga que tuve tiempo atrás que compraba singles en vinilo. Ya. ¿Cachai? No compraba el disco, buscaba por canciones. Ujú. Porque decía que así sentía que coleccionaba canciones. ¿Cachai? Mm. Entonces, claro, comprar el disco de alguna manera igual te da como pertenencia. Es decir, como no solo por la propiedad de que soy dueño de este disco, sino que también es como la weá de que cada vez que lo necesite está aquí, al Claro. alcance de mis manos. Materializar como lo que tengo aquí en la mente, Claro. que en la psicología funciona así como en la escrituroterapia, te permite como sentirte esa sensación que se explica que no tiene lo digital. Po. Sí, pues no, ¿Cachai? sí, Cuando se así como el entiende. formato físico tiene eso lindo, eso romántico, eso no sé. Es eso, básicamente. ¿Cachai? Claro, y aparte que igual para las personas que igual nos gusta harto la música, el tenerlo físico igual es como medio ritual, pues, ¿cachai? Por ejemplo, no Sí. sé, pues tomar un disco de vinilo, abrirlo, Sí, ¿cachai? sin duda. Ver la Olerlo. portada, ver a lo mejor alguna historia por ahí, las fotos, ¿cachai? Que no las ves en la parte digital, no la Exacto. ves. Los músicos de estudio. Todo, entonces tiene como, te enseña más, pues también, pues, y probablemente valoras más lo que tienes porque te das cuenta de que de verdad es bueno, pues, ¿cachai? Exacto. Exacto. Versus lo digital, que claro, tú igual puedes, si tú quieres, puedes investigar de una banda a profundidad, pero si tienes el disco, sale todo. Si tienen dudas de cómo se creaba la música y se grababa la música anteriormente, porque yo iba a hacer un comentario huevonado, que lo iba a hacer sin pensar. Chupete goleador. Se cayó Otra Chupete, vez. ¿qué pasó con Chupete? Que iba a decir al principio que toda música eventualmente en algún momento pasó por un medio digital antes de ser físico. Claro, sí. ¿Cachai? Pensando en cómo la electricidad funciona cuando grabáis el vinilo. Claro. Pero como cuando grabáis el vinilo ahora, pues bueno. Porque si ustedes van al Museo del Sonido, que está ubicado ahí en el barrio Yungay, se van a dar cuenta de que antiguamente no se grababa digitalmente, o sea que la electricidad no cumplía un total trabajo como se hace hoy en día. Sino que antiguamente el músico se tenía que poner delante del gramófono y grabar ahí, frente a este gramófono, y el gramófono con las vibraciones que este tubo iba recibiendo, iba haciendo los surcos dentro del manualmente a cuerda. ¿Ya? Antes de la existencia de la electricidad probablemente o de la estática como tal, que es la que se ocupa al inicio con estas tornamesas manuales que uno les daba como cuerda y no aprendía. Así que y hablar de Aguanado nomás. Toda la historia está en el Museo del Sonido. Pueden encontrarlo, voy a dejar en la página web para que vayan, no se lo pierdan. Perfecto. Entramos de lleno entonces de lo Al que vamos a material hablar hoy día. físico. Entramos nomás. Perfecto. ¿Quién quiere Sí. partir? Ya yo parto. Muy- Aquí tengo. Me cuesta como recrear lo que pensé. Aquí tengo Abbey Road de The Beatles. Ya, podría haber elegido cualquier disco de los Beatles, porque los Beatles son la mejor banda de la historia. Pero elegí Abbey Road porque siento que es un disco que no es un disco exploratorio de los Beatles, sino que es el resultado de su madurez. Por algún lado podemos pensar de que el álbum blanco, el Sgt. Peppers, el Revolver, son discos que, si bien contienen mucho sentido experimental, también son obras de ingeniería musical y creatividad enorme. Ya, o sea, nadie antes pensó algo parecido, jamás. Pero Abbey Road nos muestra toda la intensidad de los Beatles en la magistral obra que es de por sí, que aparte de ser una obra increíble musicalmente hablando, también nos muestra las personalidades de cada Beatles,
muestra también un periodo de tensión y cómo aún así, dentro de la tensión que tenían ellos en el estudio, lograron grabar una obra que hasta el día de hoy es probablemente un disco reconocido en todo el mundo. O sea, ven eso, ven esa foto, todos la reconocen, todos saben quiénes son los que cruzan esta calle. Aparecieron las chicas superpoderosas. Hay estudios respecto a la cantidad de personas que cruzan este mismo vaso de Los cebra Simpsons. todos los días. Estuvieron en Los Simpsons, predijeron muchas cosas y... En el último disco, Los Tres, también hay una portada muy parecida. Hay una portada muy parecida, Sí. no cachaba Hay una parte del el arte disco. del último disco. Un video. Y acá, aparte, yo siempre recomiendo escuchar el trío de canciones que semifinalizan el disco, que es Golden Slumbers, Carry That Way y The End. Que esas tres canciones, que son un continuo, le dan un cierre, pero perfecto a este disco. Perfecto. O sea, ¿Tienes alguna canción favorita del disco? de este disco puntualmente me gusta mucho I Want You y Because. Because porque siento que los arreglos corales de Because no tienen nada que envidiarle a los arreglos corales que salieron después, que tuvieron más éxitos que Because, como por ejemplo Bohemian Rhapsody. Y por otro lado, I Want You porque la encuentro una canción muy sensual. Siento que ahí los Beatles experimentaron en un área que no habían experimentado antes, que es como la sensualidad. Probablemente en el álbum blanco pillamos Sexy Sadie, por ejemplo, que son algunas canciones que intentaron eso, pero I Want You es como el culmine de eso. Y por otro lado también me gusta harto Octopus Garden porque siento que ahí se mezclan las personalidades de Beatles. Yeah. Come Together la canta John Lennon, por ejemplo, que es una canción más o menos ruda, es un blues. Big Something después la canta George Harrison, que es una canción de amor. Paul McCartney canta Oh Darling, que es un rock and roll bien popero. Y Ringo Starr nos canta El Pulpo Rockero. Es lo curioso de los Beatles, es lo maravilloso de los Beatles. Así que mi recomendación, por un lado, Abbey Road, de The Beatles. O sea, sí o sí hay que escucharlo. Toda la discografía de los Beatles hay que escucharla, pero sí o sí Abbey Road. Bien. Sí o sí Abbey Road. Desde como parte, con la mejor línea bajo la historia, que es Come Together, hasta cómo termina. Es un disco redondito. Perfecto. ¿Qué más nos trae don Estefano? Y en mención latina traigo Mecánica Popular. El Ájale. homónimo Mecánica Popular. No está Manolito García, ¿no? Sí, Excelente. tiene Manuel García dentro de sus líneas. Este disco lo pude comprar por alguna página de Facebook, que la voy a anotar por acá abajo. Tengo que recomendarla, también la tengo. Es de la editorial, o sea, del sello, en este caso, Alerce, que también era editorial. Por eso la confusión. Pero hacían ambas. Y, ¿por qué quiero recomendar este disco? Porque, aparte de que acá vienen temazos, siento que este disco de Mecánica Popular es como... Salió el año 99 y es un disco que cierra un poquitito, siento, una década chilena. Eso me pasa con este disco, por eso lo quise recomendar, porque probablemente en los 90 hay mejores discos que este. Es una alta probabilidad. Pero siento que las canciones que trae este disco de Mecánica Popular es como una especie de cierre ideológico de lo que pasó en los 90 en Chile. En Chile siento que es una transición. Yo siempre he pensado, es una constante transición, pero en los 90 es la transición real, la política y social. O sea, estamos hablando de una sociedad liberada. Y por otro lado, también demuestran un poco cómo esta liberación se descansa. Se descansa un poco y se prepara como para el nuevo milenio. Y siento que este disco logra resumir muy bien todo el periodo creativo de un país. O sea, las culturas son en la música de los países se ve la representación de sus culturas. Y lo vemos no desde ahora. No porque The Offspring es la representación perfecta de la cultura gringa, ni porque Shania O'Connor era la representación de la cultura irlandesa. Sino que acá lo podemos ver en tiempos mucho más antiguos. O sea, Mozart, por ejemplo, siempre lo ocupo de ejemplo. Mozart, su música es como, a excepción del Requiem, es como una música muy chiquitita, como que está ahí como en notas muy altas, ¿entiendes? Entonces, Austria es igual que Mozart, ¿ya? Mientras que Tchaikovsky es enorme, el lago de los cisnes, y Rusia es enorme. Siento que Mecánica Popular, en este disco, logra reflejar muy bien lo que fue la cultura noventera en Chile, musicalmente hablando, humanísticamente hablando, socialmente hablando. Y porque las letras que tiene este disco, o sea, de acá yo recomiendo mucho Gato, mi canción favorita del disco, Las Meninas, mi canción más nostálgica del disco, y Hablar de ti, que es una canción desgarradora. ¿Es la misma que después ponen en el disco solista? En el pánico de... Sí. Ah, ok.
Y voy a hacer mención también a la poesía con la que parte el obra de arte, el libro de arte del disco, que dice: en fin, no levanto más palabras este día, recojo el polen de tu cuerpo, miro una vez más la luz del cielo y me duermo entre tus brazos como ayer. Este disco es un discazo, está descontinuadísimo, si lo encuentra por ahí, cómprelo, no se va a arrepentir. Muy bien. Perfecto. Discaso. Bien, don Estefano. Mecánica popular. Pensaba mucho en cómo la música chilena está muy arraigada a un contexto sociohistórico siempre. Constantemente casi. Sí. Así Mecánica es. popular. Yo de los discos que traigo, bueno, voy a partir con este, que es, yo creo que si, así como Estefano tiene su disco favorito, yo creo que tengo muchos discos, digamos, en mi top quizá, pero hay uno que está siempre en el primer lugar y que no lo saco por nada del mundo. Yo creo que llevo escuchando 10 años el mismo disco y siempre va a ser el número uno para mí. Siempre sí, discazo. Sí, siempre es el discazo. Y que probablemente también tiene un título súper largo. ¿Sí? The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. El mismísimo camaleón. El mismísimo camaleón. Sí, y bueno, Cuéntanos. yo creo que es un disco que me pasa mucho, que cada vez que lo escucho, yo digo, esta es mi canción favorita. Por mucho tiempo fue Moonage Daydream, Ujú. y después pasó a ser Lady Stardust, después pasó a 5 Years, y así como que va... No sabéis cuál No, decidirte, básicamente, claro. cuál es la canción favorita. Y es un disco bien curioso porque, bueno, David Bowie, un artista que está constantemente como reinventándose un poco, saca este disco con muchas canciones que, digamos, de las canciones originales habían unas 5 o 6 que pertenecían al disco y habían otras canciones que las fue integrando después, y en el proceso, por así decirlo, fue armando toda esta historia del alienígena que venía a salvar a la humanidad con el rock and roll. Y que apareció su cadáver en el video Black Star. En el Black Star, sí. Sí. Y que de hecho yo creo que probablemente una de las canciones más icónicas que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, que es Starman, casi no aparece en el disco. Wow. Dijeron, necesitamos una canción más, un poquito más comercial. ¿Qué habría sido los memes en esa canción? Superman. Sí, Starman. ¿no? Superman con Starman. Yo creo que es un disco, bueno, que personalmente yo le tengo mucho cariño y que recomiendo 100% si en algún momento, como para uno de los discos que quizás son como indispensables que tienes que escuchar en algún momento, es este. Sí. ¿Crees tú que el Ziggy Stardust sea el disco por el que hay que empezar a escuchar a David Bowie? Yo diría que sí, pero considerando de que también, como justamente hablábamos que es un camaleón, quizás no casarse como con este estilo de David Bowie. Ya. Porque después va pasando mucho. Para mí el Aladdin Sane es totalmente diferente. Sí. El Heroes puede como tener quizás unos tintes, pero también es diferente. Pero yo creo que quizás a lo mejor es como un buen disco para empezar como a querer a David Bowie. Sí, y yo, bueno, personalmente mi disco favorito, y que lo recomiendo 100% escucharlo. Si les gusta esta, quizás a lo mejor un poquito más actual, como esta onda de los Guardianes de la Galaxia, o como más lo experimental del espacio, algo cósmico. Tame Impala. Si te gusta Tame Tame Impala, te va a Impala gustar también. Ziggy Stardust. Si te gusta Sí. Mac DeMarco, te va a gustar Ziggy Stardust. Si te gusta Lord, te va a gustar Ziggy Stardust. David Bowie hizo lo mismo y mejor en el año 70 y algo. Toma. Toma. Y no pienso discutirlo. Escúchalo. Y, Bien. Bien. Convicción. Sí, Está sí. bien. Lo voy a defender a muerte. Y pasando como esto desde el lado cósmico, otro, yo quiero recomendar otro disco de que muchas veces lo debatimos internamente acá el grupo, de que ¿qué pasa con las bandas de rock actualmente? O el rock está vivo, alcanza a estar vivo, y empezamos a pensar como en unos representantes del rock en la actualidad. Y siempre, digamos, terminamos hablando de la misma banda, que es Muse. Muse, yo creo que, no sé si el mejor disco, puede ser también. Puede ser, porque hay 2 o 3 discos buenos de Muse, pero justamente el Black Holes and Revelations yo creo que es como el sello de esta banda. Y que viene como a reinventar un poquito el rock, quizás más moderno, pero curioso porque, bueno, elijo estos dos porque de una u otra forma, si bien hay años de diferencia, también tienen esta como conexión media cósmica,
media de ciencia ficción. Y bueno, un disco muy bueno que curiosamente para grabarlo, como para hacerlo un poquito más extraño por así decirlo, lo fueron grabando en diferentes partes del mundo. Nueva York, en Italia, todo esto como para agarrar los sonidos de la ciudad y como mimetizarse con, digamos, estas ciudades. Fueron viajando por todo el mundo grabando este disco. Yo siempre he pensado, y lo hemos dicho también por interno, de que Muse son los hijos de Rush. No, Sí. no tienen esa teoría los demás. Si nos ven, nos están viendo, piénsenlo. Muse, hijos de Rush. Muy bueno, tiene bueno, canciones como Night of Sidonia, Starlight, yo creo de las más conocidas, Mi favorita. que también es mi favorita. El yo creo. piano de Starlight me gusta caleta. Y es una canción preciosa. Yo habría terminado el video de ellos con un alien apareciendo. Sí. O con un ovni, así como una weá, un avistamiento, una weá media mística. Pero la idea del barco del video es súper buena igual. Sí. Sí, es una buena idea. Son transatlánticos. Así que nada, el Black Holes and Revelations, De Muse. otro de Muse, un disco recomendadísimo. Si les gusta lo que es la ciencia ficción, el espacio, algo medio cósmico, Isaac Asimov. Muse me gusta harto a mí. Muse. escúchenlo, no se van a arrepentir. Matt Bellamy encuentro que es muy prodigioso. Tiene una voz muy buena, es virtuoso con la guitarra. ¿Más prodigioso que el de los Arctic Monkeys? ¿Que Alex Turner? Pucha, Alex es que Turner, no, ¿no? es que a mí me encantan los Arctic Monkeys. No, No metí un problema. mira, ¿qué es Para lo mí que, sí. qué es lo que rescato de Alex Turner versus Matt Bellamy? Es que Alex Turner es más clásico. Ya. Él es como más electrónico, por así decirlo, o está como un poquito más Más evolucionado. sintetizado. Claro, entonces por eso me quedo con Alex Turner. Siento que tiene una voz como más intimista, puede ser. Puede ser. Claro. Yo entre los dos me quedo con Pete Doherty. Para los que saben. Genial. No, yo encuentro las dos recomendaciones están muy buenas. Me gustan los dos discos que elegiste, ni hablar de los Beatles. Mecánica Popular lo ubico, pero no tanto. Así que creo Tengo que que escucharlo. hay que Carlito ponerle... para la casa. Y quizás muchas personas, que son lo bacán de este espacio, muchas personas probablemente no lo conocen y se van a dar el tiempo, esperamos, de De escucharlo. escucharlo, sí, por favor. Todas Así estas que, recomendaciones. bien, bueno, por mi parte, muchachos, yo tengo dos discos que elegí. Uno de los tantos, al igual como Benjamín y Estefano, de los discos que me gustan, y voy a partir con el Dirt de Alice in Chains. Qué buen disco. ¿Por qué? Porque, si me preguntan, en el grunge, para mí esta es la banda, la principal. Interesante Para debate mí. ese. Buen debate ese, sí. ¿Cachai? A pesar de que ¿Cuál es la principal? está Pearl Jam, que son grandes, son tremendos, está Soundgarden, está Nirvana, ¿cachai? ¿Cuál es la principal? Stone Temple Pilots, pero para mí... Blind Melon. Claro, para mí Alice in Chains no sería lo mismo grunge sin Alice in Chains, ¿cachai? Hijos de Black Sabbath. Claro, piénsenlo. ahora, ¿qué es lo del... igual es como súper difícil dentro del grunge como elegir una banda, porque yo Sí, creo po. que como que a todos en algún momento probablemente estuvimos pegados con uno, después nos gustó otro. Yo partí con Nirvana, ¿cachai? ¿Mm? Y siempre era como Nirvana, pero cuando, no sé, pues escuché el Unplugged de esta banda, fue no. Eso te iba a preguntar. Es ¿Cuál Alice. Unplugged es mejor, el de Alice in Chains o el de Nirvana? Para mí el de Alice in Chains. A mí me gusta más el de Nirvana. Interesante. Sí, Sí. no, interesante debate. Yo creo que... Y me quedo gusta con más el Nirvana que Alice el in Sin Chains también. Ya. Sí. Pero... Los dos son buenos en todo caso. Los Pero dos los dos son buenos. igual de buenos. Es que esa es la wea. Son igual de buenos. Yo creo que la pelea está ahí quizás principalmente. Yo creo que, claro, si hablamos de Unplugged, está, yo creo que Alice y Nirvana. Podrían echar quizás también Kiss, que también tiene una Unplugged. ¿El Unplugged de Kiss? Sí, también es bueno. Sí, es un buen Unplugged. Escuchen I Still Love You de Sam Black. Precioso. Maravilloso. Bueno, siguiendo Con Alice in Chains. con Alice in Chains y hablando un poco como también de la onda de los años 90, este disco es noventero. Y lo bueno que tiene este disco es que es como de lo más oscuro que hay en el grunge. Teniendo en cuenta que Alice in Chains ya venía de un disco que era buenísimo, que era el Facelift, ¿cachai? Que les fue bastante bien, y cuando salió este disco igual como que al principio les costó como tomar la onda, pero después se dieron cuenta que igual era como de depresión, dolor, ¿cachai? Adicción a las drogas, en este caso del vocalista de Lane, ¿cachai? Lane. Y tienes temas que son muy muy buenos, que a mí en realidad me gustan todos los temas de este disco. Y si tuviera que elegir uno, elegiría el que cierra,
que curiosamente fue el primero que tenían y fue el que lo pusieron al final y cerró de manera magistral, con esa línea de abajo. World. Es poderoso. ¿Cachai? Es buenísimo, bueno. Sí, una línea abajo muy marcada, muy reconocible. Y parte fuerte pues con Ten Bombs, que es Sí. un temazo, ¿cachai? Un clásico, Down in a Hole, que es como volviendo o entrando al útero de nuevo, que esa weá, usar en la plaga es como mátate, pues, ¿cachai? Y vuelvan a nacer, ¿cachai? Reencárnate luego, weón. Claro, y Junkhead, que es el tema donde se habla literalmente desde el dolor del tema de la adicción a las drogas que estaba pasando en este caso el vocalista, que era Lane Thomas Staley, que yo me atrevería a decir junto, que antes no lo creía así, pero lo tomaría con Chris Cornell, que para mí son una de las voces más prodigiosas del grunge. Sin duda. ¿Por qué? Porque yo he escuchado imitadores de Kurt Cobain, Ujú. pero no he escuchado imitadores de Lane Thomas Staley. Yo conozco un par que en corneta, weón. Entonces, por eso. Y No es que yo voy a cantar la weá, pero. Claro. No sé, tengo un conflicto con las bandas tributo igual, hay weón. un Kurt Cobain peruano que es buenísimo. Sí, lo he cachado. Sí. Es bueno. Sí. Y de Eddie Vedder tenemos un chileno que canta muy parecido también, que igual es bueno. Las lentas. ¿Cachai? Mm. Pero. También lo escuché, sí. Pero Me percaté de eso. Lane es otra cosa. Así que yo Sí, les recomiendo y este el disco que tiene Lane, el Above de Matt Season. Buenísimo. Above Sí. de Matt Season. Yo creo que si te gusta el grunge, Alice in Chains probablemente o va a ser la número 1 o la número 2. Yo creo que no hay muchas discusiones. Claro, Después sí. entran otros grupos que uno también... Hay otras preferiría, bandas que yo quiero mucho del grunge, como, bueno, Blind Melon, yo igual lo quiero caleta. Infravaloradísimos. Y también me pasa con Blind Melon de que Shannon Hoon siento que tenía la voz de Janis Joplin reencarna. Ah, mira. Blind Melon, hijo de Janis Joplin, and the Mira. Holding Company, piénsenlo. Sí, y lo otro bueno que tiene esta banda, Alice in Chains, es que también tiene dos vocalistas, Sí, Sí. que es poco común Cantrelli en las grandes y bandas. Stanley. Por ende, claro, igual la Alice in Chains sigue vigente, siguen tocando hasta el día de hoy, pero no han logrado lo mismo que lograron con los primeros discos, Por supuesto. ¿cachai? Y no porque no sean virtuosos, sino porque... Es que metieron a Lenny Kravitz en su banda. ¿no? Claro, sino porque efectivamente Lane marcaba una diferencia. Marcaba una diferencia, y sí. se notaba Sí. harto. De hecho, ¿cachai? a los últimos 2 o 3 discos de Alice in Chains, ya sin Lane, a los discos solistas de Cantrell, son mejores los de Cantrell. Sí, a mí Sí. me gustan más los de Cantrell. Es cuática esa A wea. pesar de que Duval igual canta bien, pero Sí. no es lo mismo. Sí, no, si igual no, nada que decir con él, yo lo fui a ver en vivo y excelente, Sí. el weón. Pero claro, también como que el Lane Stanley tiene como Su sello también. el maleficio del frontman, como que si no Sí. está el weón no es lo mismo. Como Chester Sí, Bennington por con Linkin supuesto. Park. Claro, Así no que es que su reemplazo sea malo. escúchenlo. Sí o sí. Dirt. Y que el guitarrista andaba comiendo completo acá en el Portal Play. Oye, y el otro día vi una sesión fotográfica de cómo hicieron la portada ¿Del disco? del Dirt, sí. Y es re parecido a lo que hizo, ahí dato ñoño nomás, pero es re parecido a lo que hizo el primer ilustrador de Cartas Magic. De que el weón le sacó como fotos a sus amigos vestidos como el weón pensaba que podían ser tales weas, y después el weón Bien. lo ilustró. Maravilloso. Voy a buscarlo y voy a compartir la sesión de fotos de esta modelo. Maravilloso. Bueno, y acá traigo otro disco que para mí también es muy importante y que tiene que estar sí o sí en sus casas. Tiene que estar sí o sí en formato físico, en el formato que sea. Corazones de Alice in Chains. No, de los prisioneros. Yo creo Lo que siento, uno de Claudio, voy a los- contar cómo me culé a tu señora. Yo creo que es uno de los sellos de la música chilena. Yo creo Sí. que si hablamos de discos de la música chilena, tiene que estar sí o sí. Claro, Calite. bueno, ¿qué tema no es bueno? Tenemos Tren al Sur, Amiga Mía, Con Suavidad, Corazones Rojos, Cuéntame la historia original, Estrechez de Corazón, Por Amarte, Noche en la Ciudad es demasiado triste. O sea, Es demasiado triste. Ese es mi tema favorito. yo encuentro que no tiene. Este disco no tiene Uy. ningún tema malo. No, Ninguno. 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 Son todos Entonces, claro, en su época muy criticado porque los prisioneros venían de otra cosa, nada que ver con, Sí, sí. con lo que pasó con este disco, ¿cierto? Acá Más la acá- polémica detrás de la weá. Lo que pasó, bueno, no vamos a Bueno, entrar en detalle porque igual respetamos harto a Jorge. Basta de hablar de Claudio Narea. Claro, pero no. Hay que Esto es hablar de, farándula, vamos a hablar de música. claro, hablemos de la parte musical. Hablemos Es de un música. discazo, compadre. O sea, Caso. son puros himnos, po. Imagínate, Corazones Rojos
¿Quién sea rupturista total para la Corazones época? Rojos a mí es de esas canciones que me generan como rabia. Claro. Como que la escucho y me da la weá. Pero imagínate lo rupturista que fue esta canción, donde todos pensaban de que se estaban burlando de las mujeres o que la estaban prácticamente dejando en el suelo, y lo que él realmente estaba haciendo era un sarcasmo, pues, ¿cachai? Sí, po. Hablando como del famoso machito, digamos, Opresor. de esos años, Es que la cultura machista en realidad. de la época. reflejado en una canción, ¿cachai? Que en el fondo era una crítica social Y que hacia la época Y los se hombres pasó a de ese todo tiempo. Chile por la raja la weá. O sea, Exacto. como... Que yo creo que es una ¿Cachai? canción que si saliera hoy, digamos con el contexto sociohistórico po. de hoy, tendría otra potencia. Sería quizás. furor, sería furor. Pero bueno, a veces los genios en su época, Son incomprendidos. exactamente, Está bien. y yo creo que pasó eso con Shit este happens. disco. Tren al Sur. O sea, venezolano que esa conozco, línea de que viene a Chile sintetizador- conoce con ese Tren al Sur. Esa línea de sintetizador es una... Bien ochentero, sí. Es una maravilla, weón. Y el video también es una joya. Sí. Está grabado en un lugar Claro. muy popular en Chile. Es una Sí. maravilla. Ahora, si tuviera que elegir como las más representativas del disco, yo creo que hay 3 que son fijas, o 4. Tren al Sur, Amiga Mía, Estrechez de Su Corazón corazón es rojo. y Corazones Rojos, ¿cachai? Sí. Los otros son ya como, yo creo, para la gente que le gusta más como indagar un poquito más en la música, pero el disco Con en sí suavidad es buenísimo. una... No, con Una suavidad. maravilla de letra, weón. Con suavidad te invita al acto mismo, po, ¿cachai? Sí. Y eso es lo bueno de la música de este tiempo. Se ve que- el tapacueto con vínculo afectivo. Claro, que ahí se hace como digamos como una contraparte a lo que es ahora. Porque a lo mejor, claro, la música de ahora, yo creo que lo que le falta es como quizás maquillar tu intención, ¿cachai? Por ejemplo, ya, si quieres hablar de sexo, hácete un tema como con suavidad, pues, ¿cachai? Que sea como más, no sé, como más... Más simbólico, más, más- metafórico. como claro, interpretativo más que poético. otra Más cosa. poético. ¿Cachai? Sí. No quiere decir como que vaya a estar con una chica X y decirle, oye, ya, hagamos... Con una muchacha. ¿Cachai? Pero... Sí. Pero la parte entendemos como lo que va y afectiva. si a la larga la weá hoy en día es como, te pongo en 4 y te meto el pene nomás, pues, weón. Claro, entonces... música va- Oh, dijo. ¿Cachai? La música va para allá, pues. Exactamente. Y ahora, claro, pillarte con temas así que hablen como. Y aparte que el sexo es otra weá, porque Exactamente. no es lo mismo hablar de amor, porque el amor tú lo puedes hablar de diferentes maneras, pero hablar de sexo como que todos sabemos de lo que estás hablando. Claro. ¿Cachai? Entonces por eso yo encuentro que ¿Qué ese tan poético tema puede ser para eso? también es muy Estrecharte bueno con porque en el suavidad. fondo es como es como te invita a lo mismo pero de una forma más metafórica, más poética, con más letra, con más profundidad. El fruto ¿Cachai? fantástico. Y bueno, Estrechez de Corazón, que yo creo que es como la que ya todos conocen, sí, Sí, o no, sí. y la letra de Estrechez de Corazón siento que es la más seca de todas esas letras. Sí, Amiga mía igual tiene una letra súper seca, Sí, como que... no, totalmente. Debo hablaría. sí. Pero Estrechez de Corazón yo siento que es como las emociones mixtas del ser humano. ¿Cachai? Claro. La weá pesca un poco Sí. de nostalgia, pesca un poco de rabia, pesca un poco de tristeza, de frustración, ¿cachai? Y la mezcla como en esta protesta, porque siento que Estrechez de Corazón es como una canción protesta, es como, mira la weá que me estáis haciendo, Claro. ¿cachai? Mientras que yo no soy así contigo. No, y aparte que la letra, bueno, aparte de ser buenísima, el acompañamiento de los sintetizadores, todo, es difícil de cantarla. Estrechez de Corazón es un tema extremadamente difícil de cantarlo Es porque que tiene el tiene Jorge notas González muy altas. canta muy alto, su tono de ¿Cachai? voz llega muy arriba. Entonces no es como que la puedas poner en un karaoke y te va a salir bien. O sea, si no he tenido 4 o 5 personas cantando contigo, se va a escuchar como harto. Tienes ¿cachai? que cantar bien o no lo cantí. Exactamente. Con esa canción me pasa que la junto con Es demasiado triste, como si fuera una historia. Como Claro. si fuera primero Amiga Mía, y quizás incluso metería Estrechez de Corazón y terminaría con Es demasiado triste. Claro. Mm. Y bueno, el tema... Y Tren al Sur porque en Burala fue allá. Claro. También era sureña. Y Era sureña. el tema Por Amarte igual es bueno. Por Amarte. Sí. Igual, ¿Cachai? podría ser así como viajé al sur con Tren al Sur, amiga mía porque nos estábamos conociendo, después con suavidad porque pasó algo, corazones rojos porque no le gustó como lo hice yo, cuéntame una historia original porque probablemente tuvo relaciones parecidas en el pasado y yo necesito una agua nueva, Estrechez de Corazón porque no nos estamos Hay un desamor, hay un desamor. Por Amarte, la caña básicamente, Noche en la ciudad, fiesta, ahí está como el desequilibrio completo de ya, la weá me colapsó emocionalmente. Y es demasiado Y es demasiado triste le porque al saltaron final- filo. Le saltaron filo. Te cortaron. Perfecto, yo creo que Mira, lo puede ser. resumo. Corazones. Los Corazones, prisioneros. discazo. Un discazo. Yo Discazo. creo que es de esos discos que
los tres podríamos tener canciones diferentes, así canciones favoritas diferentes, Sí, y estaría totalmente. bien. Sí, Sí. corazones rojos. Eso, por mi parte, Bien, pues. también hoy, muchachos. Bien, pues, no tenemos por qué dar recomendaciones, supongo que como lo que hicimos aquí, Sí, ya estaría para la dejamos casa. tarea para la casa y para los que lo escucharon ya y conocían todos estos discos, que nos falta el melómano por ahí que los conozca, vuelvo a escucharlos. Siempre un placer escuchar música así. Así es. Bien, pues, nos estaremos viendo entonces más adelante en otra entrega con otra ropa de Decibelia. Decibelia.